algo que todo el mundo sabéis, pero bueno, la manera de decirlo va a ser, nunca se repiten las predicaciones, ¿verdad? Unas veces son de una manera, otras veces son de otra, aunque el texto sea el mismo, pero el Señor se mueve de alguna manera diferente. Así que quiero hablaros en alguna medida de Naamán. ¿Conocéis a Naamán? ¿Cuántos conocen a Naamán? Conozco la historia, pero él no. Veo que se levantan muchas manos. Muy bien. Naamán, el sirio, ¿verdad? General. Bien. Permitir, no es por nada, pero me quedo más tranquilo, quiero hacer una oración. Señor, te doy gracias, Padre, por esta tarde, y te pido, Padre, esta tarde que pongas palabras en mis labios y tú hables, Señor, en medio de tu siervo, a tu pueblo, a tus hijos, que seas tú el que tomes control, Señor, de labios, de palabras que llegue a los corazones. Y en tus manos, Señor, me encomiendo ahora, Señor, en el nombre del Señor Jesús, te lo pido, amén. Bien, vamos a la segunda carta de Reyes, en el capítulo 5, versículo del 1 al 14. Segunda carta de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Ya lo tenemos aquí en la pantalla. El que quiera leerlo en su Biblia puede hacerlo. Y el que quiera leerlo en la pantalla también puede hacerlo. Dice así la palabra del Señor en la Biblia sobre este personaje. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era un hombre leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta, la muchacha, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán, él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, el general Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo:
ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron a Naamán y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Si esto no es nada. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y quedó limpio. Y quiero desarrollar un poco y llevaros con esta palabra. En la Biblia, la lepra es el retrato universal del pecado. Cuando alguien tenía la lepra, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, normalmente se decía, y a veces era, de que aquella persona había pecado y Dios le había castigado. Por eso esa persona estaba leprosa. Aquellas personas deberían de llevar o bien una campanilla, y por donde iban pasando tenían que ir diciendo: leproso, leproso, y ir con la campanilla para que las personas vieran que venía un enfermo y se apartaban y le dejaban pasar. También no podían estar en comunión con las demás personas. Incluso los familiares tenían que irles a llevar la comida a donde ellos los tenían apartados. Lo consideraban como si fuera un castigo del Señor. Y en algunos realmente sí que fue. Y era un castigo del Señor. No en todos, pero la Biblia habla de la lepra y habla de personajes que cogen esa enfermedad, pero también habla claramente cómo Dios, el Señor, les castiga con esta enfermedad. Números, capítulo 12, versículo 1. Voy a dar unas pinceladas de algunos ejemplos para que vean de alguna manera como sí es cierto que muchas veces Dios mandaba lepra. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Había tomado una mujer que no era israelita y era etíope. Él no había tomado una mujer del pueblo de Israel, sino una mujer que no era. Y resulta que María y Aarón, hermanas de carne de Moisés, murmuran porque Moisés había tomado por mujer a esta etíope. ¿Puedes seguir, Anita, por favor? Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Entre ellos, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. ¿Puedes seguir un momentito?
Y aquel varón Moisés, fijaos en este detalle, y aquel varón Moisés era muy manso. Bienaventurados los mansos, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ellos creo que dice, heredarán la tierra, si mal no me equivoco. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que María, hermana de Moisés, y Aarón están hablando, murmurando de su hermano, porque había tomado por mujer a una mujer de Etiopía, y el Señor lo ve todo. Y el Señor todo lo ve, todo lo oye. Y aquí tenemos alguna aplicación para nosotros. Cuidado con lo que murmuramos con los siervos de Dios. Cuidado con lo que hablamos con los siervos del Señor. No sé si te podrá o me podrá venir la lepra. A lo mejor ahora la lepra el Señor no la podría, pero otras cosas puede mandar. Porque Dios no cambia. Y Dios manda la lepra a esta mujer. Y ni clamando a Aarón, ni clamando a nadie a Dios para que la sanara, Dios no levanta el castigo de la lepra a esta mujer llamada María, sino solamente cuando Moisés clama a Dios. Dios mío, sánala. Han pecado. Y Aarón y María reconocen su pecado y dicen, Señor, hemos pecado, perdónanos. Y cuando hay un arrepentimiento genuino y le claman al Señor, entonces Dios, se siguen leyendo, Dios perdona el pecado, perdona a María y la manda 7 días fuera del campamento, aislada, y a los 7 días cuando vuelve al campamento ya viene sanada. Una aplicación, ¿verdad? La lepra. Había esta mujer murmurado, había esta mujer hablado en contra del siervo de Dios, que era más manso que todas las personas de la tierra, Moisés. Y Dios se encarga y pone el castigo en esta mujer. Así que vemos aquí como la lepra, en aquel tiempo la gente temía, y cuando veían un leproso, pues ya pensaban que cualquier leproso había pecado y Dios le había castigado, ¿verdad? María. También vamos a ver en otra parte de la Escritura, Segunda Carta de los Reyes, capítulo 5, versículo 20. Giezi. ¿Cuánto conocemos a este hombre? Giezi, el siervo, el que iba siempre al lado del profeta Eliseo. Y también por hacer las cosas mal, Dios le manda la lepra por medio del mismo Eliseo. Segunda Carta de Reyes, capítulo 5, dice: puedes ir más adelante, el capítulo 5, más adelante, pone el versículo 1. Vamos a ver por dónde vamos. 5:1, Anita. Para poder coger un poquito el hilo, cogemos un poco el hilo, vemos Giezi, el criado de Eliseo. Esto lo hemos dado, sigue más para adelante. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Puedes pasar. Te ruego que... Y aquí vemos, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios. Un poquito antes, por favor.
Bien, aquí está bien. Hemos leído que el general Naamán no quería zambullirse en el río Jordán porque el agua era sucia y el agua era fea. Y dice, Farsán y otro río que hay no son más limpias las aguas y me manda a meterme aquí. Bien, al final él decide de meterse en el río y lavarse, a ver si su lepra se le quitaba. Él entonces descendió, Naamán, y se zambulló 7 veces en el río Jordán. Y conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él, del varón de Dios, ya limpio. Y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Traía no sé cuántos talentos, traía vestidos, y traía oro, y traía un montón de cosas para darle, si es que le sanaban de parte de su rey. Mas Eliseo dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, no quiero nada. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Vemos a un hombre que se convierte y se entrega al Señor. Y el Señor le sana de la lepra. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, porque como no lo haga me cortan el cuello, diría el hombre, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo, ven en paz. Se fue Naamán, pues, y caminó como media legua de tierra. Se fue Naamán, sin la lepra, convertido al Señor, entregado, reconociéndole que solo hay un Dios, y Dios le sana de la lepra. Y es que para Dios no hay nada difícil, ¿verdad? Tan sencillo como zambullirse 7 veces en el río. Ahora viene cuando el criado de Eliseo, que esperaba haber tomado algo, esperaba haber recibido algo de parte del general Naamán, del rey, hombre, que nos va a dar oro, que nos va a dar tantos talentos, que nos va a dar. Y Eliseo dice, no quiero nada, hombre. Yo no quiero nada. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Él quería tomar algo a costa de todo. Quería cobrarse de alguna manera de la sanidad que Dios le había hecho al general Naamán. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía Giezi corriendo tras él, se bajó del carro Naamán para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Y dijo Giezi, bien, bien, mi señor me envía a decirte, mentira. Mi señor no le había enviado a nada. Mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Mentira. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Trianita. Y dijo Naamán,
te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató Naamán 2 talentos de plata en el otro día, bueno, hace muy poquito, aquí dimos cuánto pesaba un talento. ¿Quién se acuerda? ¿Eran 40 kilos, me parece? ¿O 21 kilos? No me acuerdo exactamente, pero eran 21 kilos. 2 talentos son 42 kilos. Por eso dice, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. Y puso 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó Giezi a un lugar secreto que no lo veía Eliseo ni lo veía nadie, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y veremos qué pasó. Y él entró y se puso delante de su señor, de Eliseo. Como que no ha pasado nada, ¿verdad? Y Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? Giezi. Y Giezi dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentira. Y ¿ya se ha acabado? No, el 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Tú te piensas que con las cosas de Dios se puede jugar, Giezi? ¿Tú te piensas que estás aquí como si yo fuera cualquier persona? Soy un siervo de Dios, soy un ungido del Señor. ¿Tú qué te estás creyendo? ¿Que es tiempo ahora, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata? ¿Es tiempo de tomar vestidos, olivares? ¿Es tiempo de tomar viñas? ¿Es tiempo de tomar ovejas, bueyes? ¿Es tiempo de tomar siervos y siervas? ¿De qué es tiempo? Y el Señor nos habla en esta tarde. Estamos en un último tiempo. Es tiempo de atesorar, es tiempo de trabajar mucho para comprar, es tiempo de tener ilusiones mundanas para tener esto, tener aquello, o es tiempo de predicar el Evangelio para que todo aquel que cree sea salvo y tenga vida eterna. Es tiempo. ¿En qué tiempo vivimos? Y a veces nosotros los cristianos estamos soñando, casi como en el mundo sueñan, para tener esto, para comprarme aquello, para cuando, qué sé yo. Y como aquella canción de nuestro amado y querido hermano Marcos Vidal, ¿verdad? Mientras unos se discuten y otros se pelean y otros piensan, el mundo muere sin ver la luz. ¿Es tiempo de tomar ahora todo esto? Mira, se ha convertido. Dios le ha sanado y ha creído en Dios y se ha convertido. De eso es tiempo. No es tiempo de tomar ovejas, de tomar dinero, de tomar oro, de tomar vestidos. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el oro del mundo y perdiere su alma? Iglesia de Jesucristo, despierta. Despierta. Siempre digo que seguro que nuestra visión sería otra de evangelizar si nosotros pudiéramos ver
cada segundo de la vida Dios nos mostrara, quizás que nuestra fe llega corto y lo sabemos pero no lo creemos, pero si Dios nos mostrara por un momento a cada uno, mira, abre esta ventana y mira y te voy a enseñar lo que hay. Y viéramos cada segundo como la gente cae al abismo, al infierno, uno y otro, miles. Allí será el llanto y el crujir de dientes por la eternidad. Seguro que las cosas las íbamos a tomar de otra manera. Es tiempo. Pero te digo más. Como pasó aquel matrimonio. Ananías y Zafira. Nadie te ha dicho que lo vendas o que no lo vendas en tanto, ¿verdad? Pero han mentido al Espíritu Santo. Así que ahora por mentir al Espíritu Santo, he aquí los pies de los que han enterrado a tu marido y ahora te van a enterrar a ti. Porque Dios lo ve todo. No os engañéis, dice la palabra del Señor. Dios no puede ser burlado. Aquello que el hombre sembrare, también eso segará. Y este hombre, pensando que no le iba a ver Eliseo y que no sabía nada, no ha pasado nada, ¿de dónde viene? No, que va, yo no he hecho nada, no he ido a ningún sitio. Ya había guardado su dinero, todo lo que le habían dado. Pero Dios lo ve. El Espíritu Santo le habla al profeta. ¿Y qué sucede? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Castigo de Dios. Y salió de delante de él, Giezi, por mentiroso, por agonías, por usurero y por querer tener las cosas de este mundo y no echar cuenta las cosas de Dios, que iba al lado de un gran profeta de Dios, que había servido a Elías, otro mayor profeta que él. Y tenía el verdadero tesoro a su lado y no lo tenía, parecía en cuenta. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió Giezi delante de Eliseo, leproso, blanco como la nieve. Hermanos, estamos metidos en un mundo espiritual y con estas cosas no podemos jugar. Vale más que te salgas si vas a jugar dentro. Vale más que te salgas si vas a jugar dentro, porque te puede costar la lepra, te puede costar la vida, te puede costar lo que Dios quiera que nos cueste. Miriam, hermana de Moisés, por cuchichear ahí al siervo de Dios, la lepra, y por la misericordia del Señor, escucha a Moisés y el arrepentimiento, que aquí no hay arrepentimiento, pero en la hermana de Moisés y en Aarón sí, si ustedes lo leen verán, que se arrepienten y piden perdón al Señor, y el Señor le levanta el castigo y le vuelve a los 7 días su estado natural. Y Giezi, otro que hizo mal, y le costó la lepra a él y a toda su descendencia. Así que Naamán se recupera de su lepra y nos muestra cómo Dios nos limpia del pecado. Él nos limpió del pecado, Dios nos limpia del pecado igual que limpió a Naamán, pero tuvo que pasar algunas cosas en este personaje que se creía mucho, con sus perjuicios, con su orgullo, y tuvo que creer la palabra de Dios, tuvo que creerla, tuvo que zambullirse 7 veces en el río Jordán,
tuvo que aceptar su limpieza de acuerdo con las condiciones que Dios le había dicho. Su condición miserable. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Su condición miserable. Dice, y era leproso. Y tuvo que aceptar lo que era. Y Naamán tuvo también, acudió a la persona equivocada, en primer lugar, ¿verdad? En vez de acudir a Dios, dice, pero era leproso. Y versículo 3 al 6, versículo del 3 al 6, dice así. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, no a Dios, sino a su rey, fue a él y le explicó todo lo que estaba pasando. Así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. En su orgullo fue a la persona equivocada. Tuvo que rebajarse luego delante de Eliseo, cuando Eliseo ni siquiera le salió a recibir. Le dijo, dile que se meta 7 veces en el Jordán. ¿A un general? ¿Tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está el profeta que no sale ni a verme? Versículo 11. Versículo 11. Leemos el versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra mía. Un procedimiento equivocado de Naamán. Y se fue enojado, se marchó, cabreadísimo. Él pensaba, él decía para sí, él pensaba lo que él quisiera pensar, pero Dios no pensaba así. Y el lugar equivocado, capítulo 2, versículo 12, versículo 12. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Perdón, esto como no me suena. Es el capítulo 5, versículo 12. Vemos el lugar equivocado también de este hombre. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. También el lugar equivocado. Él pensaba en sus ríos, estaba equivocado. Nada de lo que él pensaba era lo que Dios tenía para él. Y tuvo que humillarse. Mira, qué precioso tesoro trajo Naamán a su casa, con aquella doncella cautiva, israelita, quien no solo sabía del poder de su Dios Jehová, sino que en su pequeño corazón de aquella mujer tenía una gracia, de alguna manera, que Dios había puesto en ella, y era una predicadora de la palabra de Dios. Aún estando en casa de aquel que la había cogido esclava, que la había raptado de alguna manera en la guerra, es que se la había llevado para que le sirviera en su casa. Aquella mujer, imagínate por un momento, si aquella mujer se hubiera alegrado de que Naamán tuviera la lepra, porque la había raptado y la había convertido en su esclava, y esa mujer se hubiera alegrado, anda, y que lo zurzan, que le venga más lepra. También nos podemos imaginar que esa mujer hubiera dicho, se lo merece por haber hecho tan mal, por habernos tenido aquí cautivas, que le zurzan con su lepra, que Dios le mande más lepra. Podía haberlo pensado, pero el mundo hubiera perdido un ejemplo tan grande como es este.
por medio de esta mujer. Y no estaría escrito aquí. Se convirtió Naamán a Dios. Y luego lo que no hay escrito, que seguramente Naamán haría, por una mujer que tuvo misericordia, que aún estando cautiva, aún estando presa allí en casa de este general Naamán, que la tenía ya metida en su casa sirviéndole de esclava, aún esa mujer le habla de su Dios. Y es que tenemos que tomar el ejemplo de que aún en los momentos difíciles, bendecid a los que os maldicen, amad a vuestros enemigos. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero vemos un ejemplo de una mujer esclava y este hombre con la lepra de la mujer le habla de su Dios, que su Dios le puede salvar, que hay un profeta, que vayan a verle y que el profeta puede obrar por medio de su Dios. Otro punto para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Una de las preciosas criaturas anónimas de Dios, que no dice nada más de ella, a quien le espera seguramente una recompensa en el cielo que ya estará disfrutando por ser fiel a Dios. Y estas cosas tenemos que tenerlas nosotros también en nuestra vida, por ser fiel a nuestro Dios, amar a nuestros enemigos como hizo esta mujer con este hombre, amando a este hombre y a su esposa. Así que ¿qué podemos decir de nuestro Señor que nos perdonó, verdad? Aún siendo malos y malvados. Qué amor hacia la humanidad y hacia los enemigos. Cuidado, hermanos, cuidado, hermanas. Este Naamán se convirtió a Dios. Pero antes de convertirse a Dios, tuvo que bajar su orgullo, tuvo que humillarse, tuvo que obedecer, tuvo que creer que entrando allí se iba a sanar. Y Dios lo sana. ¿Qué decir? Que este hombre fue sanado de la lepra porque buscó al Señor, porque amó al Señor, porque está escrito que dijo que Jehová, dile que Jehová me perdone si cuando esté delante del rey, pero yo reconozco y diré que no hay otro rey más que Jehová de los ejércitos, no hay otro Dios más que Él. Reconoce a Dios como el único Dios. Reconoce sus errores y se convierte. Y Dios le sana de la lepra. Y a la inversa, ¿qué decir de aquella Miriam que por chismosa y murmuradora del siervo de Dios, Dios le castiga con la lepra? Cuidado. Como dice Santiago, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así es la lengua, como el timón de una gran nave, que por ese pequeño timón la nave es dominada de un lado a otro. Así es la lengua, y domina el cuerpo de la persona, y domina. Un miembro tan pequeño se jacta de tantas cosas, con las que por ella bendecimos y maldecimos a la vez. Aplicación. Por hablar, por chismorrear, por murmurar, Dios le manda la lepra a Miriam. Luego se arrepienten, piden perdón. Y Moisés, en primer plano, también le pide que tenga misericordia de Miriam. Y es sanada. No así pasó con el segundo que hemos comentado, ¿verdad? A Dios no se le puede engañar.
Este hombre se pensaba que todo era, no vengo de ningún sitio, no tengo nada, no he hecho nada. Y por mentir, por engañar, por no estar en las cosas que debieran de estar y pensar en algo que no te llena, el mundo no te llena, te llena Dios. La lepra de Naamán caerá sobre ti y sobre toda tu descendencia. Y así fue. Así que, hermanos, que el Señor nos haya hablado en este conjunto de Miriam y de Giezi, de Naamán, y esta lepra que Dios manda, pues que sepamos evitarla también, ¿verdad? Que Dios esté con nosotros y a cada uno que el Señor nos haya hablado en lo que nos convenga, en lo que Dios haya querido decirnos. Que el Señor bendiga su palabra y hasta la próxima, si Dios quiere. Amén. Amén.